Quiero contarles una historia muy triste, que cuando la leí hasta lloré, así es de que prefiero leérselas textualmente. Ella murió, afortunadamente sin saber la verdad. El punto de partida fue el día en que mis papás se conocieron en el instituto. Se hicieron novios y a un año de culminar mi mamá se embarazó de mí. Mi papá estaba seguro de que iba a ser niño. Él a toda costa quería un varón. Se llevó una gran decepción cuando nací y vio que era niña. No se lo tomó nada bien. Realizaba comentarios machistas, no deseaba estar cerca de mí, ni contribuir a mis cuidados. Mi mamá se sentía herida de que mi papá la dejara sola en ese proceso y por sus comentarios crueles. Ella pensó que mi papá se le pasaría y que se encariñaría conmigo. Si bien después empezó a formar parte de mis cuidados, pero lo hacía solo por obligación, porque nunca le nació el amor de padre hacia mí. En cada discusión culpaba a mi mamá por haberle dado una hija mujer. Los reclamos escalaron a humillaciones e insultos, y los insultos a golpes. Gracias al rumor malintencionado de mi abuela paterna, ella acusó a mi mamá de haber engañado a mi papá con mi abuelo. Aseguró que yo era hija de mi abuelo solamente porque era idéntica a él. Aquello provocó la ruptura entre mi papá y mi mamá. Mi abuela se había salido con la suya, aunque a todos les quedó claro que mi abuela lo había inventado todo, solo para que mi papá le quedara eso en la cabeza. Poco después, mi mamá encontró una oportunidad de trabajo en Estados Unidos, la cual no desaprovechó. Se fue con el objetivo de darme una mejor calidad de vida, dejándome a tutela de mi papá. Estaba muy pequeña. Sin embargo, recuerdo que yo le rogaba a mi mamá para que me llevara con ella. No quería quedarme con mi papá porque le tenía miedo. No recuerdo si desde esa edad mi papá ya me hacía daño. Lo que sí recuerdo muy bien fue el día en que él me accedió por completo. De esa primera vez siguieron muchas más. Yo me había convertido en su juguete sexual. Me amenazaba con que nadie me creería, con quitarle la vida a quienes yo más amaba o de hacerle daño a mi prima. Me humillaba, me golpeaba, me hacía sentir inútil. Me decía que como niña no servía para nada, más que solo para ser su mujer. Cada día era un tormento más. Trataba de esconderme para que ella no me hiciera sus cochinadas. Pero siempre me encontraba y me iba mucho peor, a pesar de que le suplicaba que ya no me hiciera daño. Cuando mi mamá llamaba, yo tenía que fingir que todo estaba bien. Tenía la esperanza de que mi mamá volviera por mí. Pero ese asqueroso se burlaba de mí, diciéndome que mi mamá no me quería y que por eso se había ido. Trataba yo de no creer en eso. Sin embargo, lo poco que quedaba en mí terminó por desmoronarse cuando me enteré que mi mamá tenía otra familia con un nuevo esposo y nuevos hijos. Por fotos que había de evidencia, se veía que mi mamá tenía una vida de ensueños en Miami. Ella era feliz sin mí y yo ya no quise saber de ella. Realmente yo no tenía a nadie. Le había dado la razón a mi papá. Yo empecé a desarrollarme a muy temprana edad, creo que como consecuencia de los abusos de mi papá. Me llegó mi primer periodo y fuertes cambios en mi cuerpo. No sabía lo que pasaba, no sabía cómo sentirme. Solo lloraba, sentía que solo yo había traído todo lo malo y que había sido un error. Me creía todas las cosas horribles que mi papá me decía. Él delante de la gente demostraba ser un papá modelo, comprensivo, amoroso y preocupado por su hija, pero en privacidad era un total demonio. No me quería por ser niña. Los abusos del hombre que me engendró solo incrementaron con mi desarrollo precoz. Los primeros meses me hizo tomar para no quedar embarazada. Luego ya no quiso que las tomara. Consideró que era la hora de que yo le diera el hijo que tanto anhelaba, diciéndome
que para algo tenía que servir. Por más intentos no lograba concebir y sus golpes por ellos no se hacían esperar. Hasta que a mis cortos 10 añitos quedé. Él estaba muy contento. Yo no sabía lo que significaba eso. Sin embargo, cuando su amigo obstetra reveló que iba a ser niña, la cara de mi papá cambió. Delante de él no dijo nada. No obstante, en casa él me dio la peor golpiza de mi vida, con el objetivo de hacerme a mi bebé. Ni para darle un hijo varón había servido, eso me decía. Decía que ya no quería crear a otra buena para nada como yo. Según mi bebé había muerto y en cualquier momento lo expulsaría. Pero yo aún sentía los movimientos dentro de mí y no le dije a mi papá. No quería que me de nuevo. Como casi no había hecho barriga, nadie se había percatado de mi embarazo. Una semana después empecé a sentir dolor en mi vientre y en las caderas. Se lo dije, pero no me hizo caso. Pensó que yo estaba fingiendo y se fue de fin de semana dejándome encerrada e incomunicada en la casa. El dolor se intensificó más. Estaba sangrando. Fui al baño a lavarme y nació mi hija. Empezó a llorar. Era tan pequeñita e indefensa. El miedo se apoderó de mí. Me sentía muy confundida. De ahí lo demás todo fue borroso. Y desperté en el hospital. Hasta aquí les voy a dejar la historia. Les voy a contar una segunda parte porque está un poquito larga, pero muy interesante.